Este caso es el Centro de Memoria Histórica, Memoria de Paz y Reconciliación. Está ubicado en la parte central de Bogotá, al lado del cementerio central. Este lugar se encarga de recopilar toda esa información de la guerra que ha habido en estos años, de crear documentos especiales, libros, con los cuales se pueda reconocer qué fue lo que afectaron a las víctimas en la guerra, cómo las afectó la violencia que hubo, la cantidad de víctimas. Además es un homenaje a estas víctimas y más que nada un reconocimiento de lo que ocurrió para todos los bogotanos, que en dado caso pues estamos muy alejados de la guerra como para estar pues empapados de lo que les pasa a las personas en dichos lugares. Bueno, para comenzar quisiéramos poner un video pues con nuestras opiniones que íbamos grabando a medida que íbamos leyendo el libro y terminando de afianzar los conocimientos. A ver. Basta de Colombia es un libro que reúne todas las memorias de las personas que han sido víctimas de este conflicto armado. Esto nos permite saber cómo han sufrido. Todos tenemos que trabajar por el mismo objetivo, crear una paz. No podemos repetir lo mismo. Debemos hacer de nuestro futuro una esperanza y una luz al camino de esta guerra tan larga y trágica. Escuchar a las víctimas del conflicto armado, ya que esto nos permite comprender que Colombia se encuentra en un periodo de cambio en busca de un futuro en paz y reconciliación mediante el perdón y la tolerancia. Buenas tardes, yo pienso que el libro habla de una realidad que se está viendo todavía en el país. Pues habla de violencia, nos cuenta varios casos de desplazamiento. Y pues realmente por más que se esté diciendo que es un proceso, que se está formando un proceso de paz, se sigue viendo lo mismo, y donde se ve que los más afectados son los campesinos y los pobres, ya que hay muchas personas que realmente han nacido y han muerto sin conocer la paz, un país sin guerra, y la verdad yo creo que lo mejor que podemos hacer todos para conocer la paz es perdonar y poner cada uno de nuestro granito de El problema de la violencia es un problema que se debe erradicar de raíz, empezando por la erradicación de la coca, que se planta los principales de Colombia, como lo son el Amazonas. No hay que tener en cuenta el conflicto armado que se presenta en las diferentes zonas, y hay que tener memoria de las personas que fueron afectadas por la diferencia de violencia. Mi opinión más de Colombia pues nos invita a conocer pues nuestro pasado para abrirle paso a nuestro futuro. Son historias reales que sucedieron en nuestro país y que nos ayudan a conocer más sobre el conflicto armado que se vive en el país y pues todas las secuelas que este dejó. Este libro nos abre las puertas pues para conocer nuestro pasado y así poder que no vuelva a suceder, este tipo de atrocidades y que pues nos veamos en la tarea de superar todos los obstáculos que nos llevan a todos estos tipos de violencia que se vivieron durante mucho tiempo a lo largo y ancho de todo el país, que de alguna u otra manera han tocado a cada una de las familias pues de nuestro país. De alguna forma el conflicto pues lo ha afectado y que esto nos lleve a la búsqueda de una paz que sea realmente para todos. Pero hay algo muy importante que no se nos puede olvidar, y es el perdón. Hay que perdonar las cosas más imperdonables a cambio de que la guerra termine, y no solo en los barrios, cárceles y campos, también en las familias, en los hogares y en las noticias. Lo que hay que hacer con la guerra es pasar la página, y esto no significa olvidar, esto significa elaborar un recuerdo y reconciliarse con la memoria. Todos en algún momento nos hemos visto afectados o de una u otra forma nos hemos involucrado con el conflicto armado en Colombia. Recuerdo que en mi infancia vivía en un municipio en el Tolima, se llama Santa Isabel, y mi mamá trabajaba como docente, por lo cual tenía que desplazarse a veredas para enseñar, y en varias ocasiones, mientras que yo estaba con ella en las escuelas, nos vimos en medio de conflictos entre FARC y ejército,
y además pues presenciamos también muchos asesinatos, conocer a personas y luego saber que habían sido asesinadas o habían sido víctimas por guerrilla o algo parecido, o por paramilitares. Entonces es reflexionar un poco acerca de eso, acerca de los cambios que el país ha tenido. Podemos hacer una comparación antes y después del conflicto, antes y después del proceso de paz, y hay muchas cosas a favor. El hecho de no poder acceder a zonas a las que antes no tenía como esa facilidad de llegar, o también las oportunidades que las familias, ahora los campesinos principalmente, tienen. Realmente pues se nota la diferencia. Sin embargo, muchas cosas por mejorar, y creo que que nosotros como estudiantes, como jóvenes, hacemos parte de esa transformación, hacemos parte de ese cambio que necesita el país. No solamente podemos relacionar paz con un proceso o con un acuerdo entre dos grupos, sino que la paz realmente empieza desde casa. Es importante que seamos conscientes que vivimos en una sociedad llena de problemas, pero que nosotros hacemos parte de la solución. Durante cada capítulo del libro nos podemos dar cuenta de cómo cada persona se va sintiendo a lo largo de que va contando la historia. Cada vez va cambiando sus sentimientos, va haciendo más fuertes sus relatos, en cada palabra que dice, en cada voz de súplica que pide ayuda contra el gobierno, pide que se disculpen aquellos que tuvieron algo que ver con lo que hicieron, y que no olviden. Eso es lo que pide la gente, que intentemos recordar siempre para que eso no se repita, que unidos podemos ser un mejor país y que todos podemos lograr algo mejor. Bueno, también hay algunas opiniones sobre los mismos autores del libro y coordinadores y personas que aportaron para este informe. Va orientada en el sentido de transformar la institucionalidad que ese país tiene. Por muchos años nuestra institucionalidad ha estado montada en función del conflicto armado. Podríamos decir que ha sido una institucionalidad para la guerra. Lo que el informe intenta es sugerir que se construya una institucionalidad para la paz. Eso implica dos asuntos fundamentales. Una institucionalidad para la paz significa saldar las deudas con la población víctima. Es decir, una institucionalidad para la paz implica verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Pero una institucionalidad para la paz implica también hacer frente a problemas eternamente aplazados sin respuestas, como son los problemas vinculados de alguna manera con el conflicto, problemas de exclusión, problemas de discriminación, problemas de racismo, pero sobre todo problemas de equidad. Una agenda para la paz tiene que pensar que mientras el país no tenga unas condiciones mínimas de equidad, de justicia, no se puede pensar en una paz sostenible y duradera. Entonces tal vez esa sería como una de las principales recomendaciones. Quedan 3 minutos, muchachos. Bueno, entonces lo que vemos en este libro y lo que va relatando a lo largo del documento es la guerra que se ha vivido en Colombia. ¿Sí? Es un conflicto que ha durado más de 50 años. Entonces lo que empieza diciendo es acerca de qué es lo que ha ocurrido. Empieza hablando acerca de las masacres, lo de los secuestros, que se ha hecho sevicia, ¿sí? Que era que cogían a las personas, las mataban, de pronto bienes políticos, y era delante de todas las personas, ¿sí? Delante del pueblo. Lo que ellos buscaban, lo que buscaba la guerrilla, el paramilitarismo, era como causar terror a las personas que estaban en ese lugar, ¿sí? Ya sea porque siempre en la guerra sí es por poder económico. Entonces ellos lo que buscaban era controlar el territorio de las ciertas zonas colombianas en donde el gobierno no llegaba a escuchar
y donde muchas veces se ha como perdido esa conciencia hacia esas otras personas. Entonces, a través de esto hay muchos testimonios de personas que han vivido el conflicto. Hay una parte que nos gustó mucho, en donde decían que ellos tenían que guardar silencio, ¿sí? Entonces no podían decir nada de lo que estaba pasando. Digamos, ellos pasaban por donde habían matado gente, donde habían masacres, y ellos ni siquiera podían acercarse a los cuerpos, porque si lo hacían, ellos eran los próximos a morir. Entonces lo único que ellos tenían que hacer era alejarse. Ahí hablaban también de que cogían a personas vivas y con ellos eran los que practicaban para poder hacer suturas, abrirlos, ¿sí? Ahí contaban un caso acerca de que cogieron a un señor y empezaron a cortarlo, ¿sí? Empezaron a coger los puntos en el señor y después lo asfixiaron para poder abrirlo y empezar como a conocer su parte interna para poderlos enterrar, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace. ¿Qué pensamos acerca de esto? Pensamos que es algo que es importante conocerlo, ¿sí? No, es importante escuchar a otras personas, ya que es una realidad que tenemos que aceptar, ¿sí? Y sabemos que Colombia está en un periodo de transición en el que es importante perdonar a través de, o sea, como tolerar lo que está viviendo, ¿sí? Y no tener pesar acerca de ellos, porque ellos lo que menos quieren es eso, ellos lo que quieren es buscar como su identidad territorial. Entonces ellos lo único que piden es eso. Bueno, y pues también está el hecho de que, o sea, en todos estos procesos con las FARC y con el paramilitarismo, la sociedad civil estaba obligada a definirse para uno de los dos bandos. O sea, en sus territorios ellos tenían que estar de acuerdo con la guerrilla, estar de acuerdo con los paracos o alejarse del lugar. También, o sea, se ven muchísimos casos y muchísimas masacres que ocurrieron. Este informe fue entregado en el 2012, o sea, hasta el 2012. Fue entregado al Estado y a todo el país en general, como para dar una mirada a todo eso que el mundo estaba ignorando, porque digamos, a la gente que digamos no le ha tocado vivir la guerra tan cercanamente ignoraban esas cuestiones, ignoraban que el gobierno pues de cierta manera no tenía atención allí. Y pues algunas de esas pues masacres fueron la de La Chorrera en el Amazonas, la del Valle Encantado en Córdoba, la de San Carlos en Antioquia y la de Bojayá, Chico. Quiero hacer énfasis en esta porque Chocó, allá hubo un atentado en el que los paramilitares y las guerrillas se enfrentaron pues fuertemente, y la gente, los civiles, al no tener como más refugio y todo eso, lo único que pudieron hacer fue recluirse todos en la iglesia mientras pasaba la balacera. Pues lo que ocurrió fue que en esa iglesia donde ellos estaban, algunos de los dos grupos pues ingresaron y botaron hacia allá una pipeta de gas, dejando así con eso una masacre en la que murieron 79 personas, donde la mayoría de ellos eran niños. Entonces pues, o sea, eran cosas de las cuales el país nunca se iba a informar si no hubiera un centro como este, es un libro, un centro de memoria en el que pudieran pues mostrar como todo aquello que ha vivido el país y todas estas cosas que pues se han venido ignorando durante 50 años. ¿Qué lema escogieron ustedes para...? Pues nosotros escogimos el lema: la paz es más importante que un pedazo de tierra. Por lo mismo que les decía, ¿verdad? Era el hecho de que ellos tenían que apartarse de sus territorios, apartarse de sus lugares, y muchos de ellos, aún sabiendo que lo más probable era que iban a morir, no quisieron hacerlo, porque, o sea, a la hora del té, ellos no querían definirse como guerrilleros, ellos no querían hacer parte del conflicto. En la mayoría de los testimonios ellos decían que tuvieron la oportunidad o pudieron haber tomado las armas y no lo hicieron. Entonces, pues... Muy bien. Yo los invito a todos, no vamos a dar un aplauso, simplemente cada uno, todo el grupo, incluido quien está hablando, vamos a mandar un sentimiento allá, lo más profundo de su corazón, un sentimiento de paz, de reconciliación y, como diríamos, de echarnos para adelante a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Entonces, en un momentico, en un minuto de silencio, vamos a pensar en todos los jóvenes, niños, ancianos, mujeres, campesinos, indígenas que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia.
Muchachos, hoy el país amaneció con una noticia, no sé si ustedes se enteraron, y yo se llama El País de la Canela. El autor se puede ver acá detrás mío. William Ospina es un escritor colombiano nacido en Herrera, Tolima. En 1954 él empezó estudiando inicialmente Derecho, pero se retiró de esa carrera para seguir como escritor y periodista que hoy en día ejerce. Ha recibido diferentes galardones. Aquí los pueden ver: el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Nacional de Poesía, el Premio Rómulo Gallegos se lo dieron gracias al País de la Canela. Dentro de sus aspectos importantes de sus escritos, él es un ensayista, poeta y novelista, y destacado por el manejo del lenguaje que él tiene. Actualmente es un columnista del periódico El Espectador, siempre tiene una columna dominical. Y pues una cuestión de sus escritos es que él llama a nuestro continente como la América mestiza. Considera que la conquista de América aún tiene muchas cosas que ofrecer para identificar la identidad que tenemos hoy en día. Bueno, también el libro hace parte de una trilogía que es El País de la Canela, es la Ursúa y Los Ojos de la Serpiente. Entonces esto es como una secuencia en la cual en el libro de El País de la Canela pues continúa el libro, pues que en el anterior libro era pues el padre. Entonces pues acá se desenlaza la historia. Entonces la manera particular en la que él hace pues la narración es que se enfoca en un personaje como es el narrador, que es el mestizo, que pues su padre había sido el conquistador y pues él recibió la carta y bueno, se desarrolla, explicamos bien el desarrollo de la historia. El caso es que el escritor lo que hace es enfocar esa narración desde una perspectiva no del conquistador, del que lleva la expedición, sino desde la perspectiva de alguien de la tripulación que decide pues acompañar de esa travesía que se van a encontrar con muchísimas sorpresas, con los que pues lo que tenía por descubrir, que pensaban que el mundo se acababa y pues en realidad no. Y pues entonces, bueno, tenemos como el desenlace. El libro se llama El País de la Canela. Entonces es una trilogía. Este es el segundo capítulo. Parte desde 10 años atrás con la conquista del Cusco, por un grupo de expedicionarios que no eran ricos como lo muestran o como están en esa posición en el País de la Canela, simplemente eran bandidos que iban a conquistar los pueblos indígenas, el gran imperio inca, para después esos tesoros que robaban de los templos los llevaban a la corona española. Sin embargo, muchos de la tripulación nunca se tuvo una cuantía ni un valor específico de lo que fue ese tesoro, porque también los mismos expedicionarios tomaban parte y posesión de estos y también los perdían y los ajustaban. El padre del protagonista nunca dice su nombre, siempre habla en primera persona y narra los hechos. El padre del protagonista se llamaba Marcos de Medina. Por lo tanto, históricamente se podría decir que el nombre del protagonista es Cristóbal de Medina. Todo inicia a partir de 10 años antes, cuando el protagonista era un niño, estaba impresionado por las fábulas, por los cuentos, por los mitos, por las leyendas de aquellos grandes imperios que, a pesar de que no eran parte de la española o el mundo civilizado de España y el mundo civilizado en ese momento, tenían grandes tesoros, riqueza, pueblos y sus grupos, sus tradiciones, sus costumbres. Por lo que los españoles nunca entendieron cómo era que nunca se tomaron el trabajo de entender las costumbres, sino de cambiar a ese territorio. Todo inicia con una carta que recibe de su padre cuando éste ya fallece. Él, como lo menciona mi compañero Salomón, es mestizo,
es decir, es hijo del conquistador, del español, y es hijo de una india, pero en el transcurso de la historia nadie más se entera de sus orígenes. Entonces, a partir de esa carta, ellos vivían de la caña de azúcar, pero entonces los negocios estaban cayendo, por lo tanto tenía que ir a reclamar la herencia que le correspondía por la herencia, por la conquista del Cusco que habían hecho. Por lo que comienza a reunirse y a encontrarse con los amigos de su padre, la tripulación. Su nodriza, como él no tenía madre, o no sabía que tenía una madre española y tampoco se enteró de sus orígenes hasta que la carta de su padre, después por la misma nodriza, se enteró de que él era su hijo y no su nodriza. Entendiendo esos orígenes, él dejó de ver a su nodriza como lo era y le perdió un poco de afecto, por lo cual partió en busca de su herencia y en busca de los amigos de su padre. Inician el viaje con Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro lo recibe, digamos, con afecto. Emprenden el viaje. Ese viaje son 220 a 240 españoles. Los datos históricos pues, pueden ser más precisos. Lo que sí se sabe fue que se llevó 4.000 indios. Iban a caballo, al principio iban a caballo con armaduras. Llevaban, ¿cómo se dice eso? Llamas. Llevaban perros de caza, cerdos. Los cerdos eran para la alimentación. Pero más adelante el panorama cambia. Él, ¿por qué va en busca de la canela? ¿Por qué dice que el país de la canela? Porque en España se supone que en la naturaleza se considera que los bosques son generalmente una sola especie, y como todos se dejaban llevar por las fábulas de, no sé, de sirenas, de amazonas, de la mitología de ese tiempo, de la época, pues creían que todo eso estaba en ese lugar, y entonces podrían encontrarlo. Así que decidieron partir. Pizarro, por la abundancia por la ambición de encontrar un bosque lleno de canelas, porque las especies en ese momento eran lo mismo que el oro. Entonces era un buen negocio trabajar con la canela. Pero pronto, cuando llegan al lugar donde antes fue el Cusco, el protagonista se da cuenta de que lo que antes vio, como el tesoro, los templos y todo eso, ya no estaba, simplemente quedaban las ruinas. Entonces, al no encontrar la canela, sino un bosque con unos que otros árboles, porque obviamente son bosques con varias especies, Pizarro comienza a matar a los indios. Los comienza a matar de a 10, se los da a los perros. Y cada día, de a 10 indios hasta que le encontraran la verdad. Los indios cumplieron con su trato de decirle que sí había canela, pero al principio les advirtieron de que tal cosa, un bosque de solo canela, no existía. Entonces, para acelerar las cosas, Pizarro, una parte se lo dio a los perros para que se los comieran, la otra mitad los quemó vivos. Uno de las personas que estaban en la tripulación se opuso a que los matara, pero Pizarro lo que hizo fue hacer también asesinato en la mitad de un lugar lleno de muchas adversidades, con los peligros de las piedras y todo eso, comienzan a terminarse la comida y los cerdos se acaban. Posteriormente siguen alimentándose de los caballos, y cuando ya se acaban los caballos, tienen que comerse a los perros de caza, hasta que encuentran un grupo de indios que estaban cazando pirañas. Les roban la comida, y ahí construyen el primer barco que era un bergantín, que les llamaron San Marcos debido al lugar donde lo encontraron. Ellos siguen ahora navegantes por el río. Ellos les llaman las serpientes sin ojos, pero en ese tiempo ese río se conocía como el río Marañón, que ahora es el río Amazonas. Entonces hay dos aspectos importantes y fundamentales históricos, es la conquista del Cusco, obviamente, y el descubrimiento del río Amazonas, que la tercera parte, las serpientes sin ojos, es la continuación de pero navegando la conquista, el descubrimiento del río Amazonas. Que ahí el protagonista en este momento lo que está haciendo es narrarle a una tercera persona, que es el que va a ser para la siguiente parte del libro, que es el que se va a ir de nuevo a otra expedición. Acelerando un poco la historia, ellos encuentran Amazonas, encuentran indios, la tripulación se divide, unos se van a ir a buscar provisiones, se van como 66 a 67 personas a buscar provisiones, y Pizarro y los otros se quedan ahí hambrientos. Ellos navegan por el río Amazonas, se encuentran con un grupo de indios y ahí construyen el segundo barco, que se llama el Victoria. El segundo bergantín, que se llama el Victoria. Después de eso, ellos navegan, consiguen
consiguen víveres, pero no pueden devolverse. Primero porque Pizarro los mataría. Segundo porque era muy difícil, ya sus fuerzas, su cuerpo estaba ya en los límites, aunque comieran no era lo mismo. La ropa y todas las posesiones, las pocas posesiones que llevaban, se les iban perdiendo durante el viaje con las inundaciones, los movimientos del río, las lluvias y todo esto. Encontraban a su paso, mientras navegaban por el río, encontraban más indígenas, encontraron las Amazonas. Las Amazonas, una de las razones por las cuales la tripulación o ciertas personas de la tripulación se embarcaron en esa expedición. Al final, después de navegar, pasar momentos de hambre y la muerte de la división de las 66-67 personas que se fueron, llegan aproximadamente 24, o sea, muy pocos, a tierra. Regresan, logran salir al mar y regresan o terminan en una isla, creo que es las Indias o las Antillas, que se llamaban esto. Bueno, muy bien. Miremos, a ver, a la formación personal y profesional, lógicamente con todo ese talante que tiene William Ospina de narrar, de hacer este tipo de escritos, muy conocido y apreciado en Colombia, William Ospina. ¿Qué nos aporta la lectura de este libro? A ver, ¿alguno del grupo que quiera responder? Dale, Gordillo. Lo importante es ver cómo la ambición de los españoles los lleva a hacer unas travesías tan difíciles, atravesar por enfermedades y arriesgar sus vidas en busca de o canela, que era, digamos, que algo muy valioso, o oro. Y digamos que lo importante que yo veo ahí es que nosotros, pues siendo mestizos también, no debemos llevar, digamos, que esa vida fácil de encontrar las cosas sencillas, sino más bien explotar las riquezas que tenemos y pues las posibilidades que tenemos nosotros mismos de desarrollar talentos y obtener frutos de ellos. Entonces, digamos que una de las buenas enseñanzas es que no es necesario irnos hasta lo más arriesgado y arriesgar nuestras vidas y nuestro bienestar por una cosa que parece ser fácil, sino que podemos aprovechar los tesoros que muestran en el libro, que son naturaleza, idiosincrasia y todo esto para desarrollarnos, que no es necesario ni oro ni canela para poder salir adelante. Bueno, ¿qué relación hay entre la memoria y el libro, El País de la Canela? Bueno, para mí, o sea, esto evoca pues totalmente lo que es la historia de la colonización. Igualmente, o sea, cómo eran nuestras raíces pues precolombinas. Igualmente es algo muy importante, lo cual no debe olvidarse, que igualmente lo plasmamos en nuestro lema, que se suele exaltar a quien lo oprime, a quien lo reduce pues como si uno fuera posesión del conquistador, y es algo que es algo muy importante que se debe traer mucho a la memoria, que es que nuestras raíces son pues fundamentales, que pues son nuestra propia historia. Igualmente sabemos que nuestra historia es de indígenas y no de una colonización que transformó todas nuestras culturas y pues robó muchas de nuestras riquezas, y es algo que no se debe olvidar. Igualmente que es lo que evoca el libro y lo que pretende el autor pues con todos sus otros escritos. Muy bien, tiempo.